Trump tiene una ventaja bastante chica, pero muy relevante en términos estructurales a nivel nacional. Pero esto todavía no se puede traducir con plena certeza en una victoria de la elección. Llegamos al último episodio de Sorbo Electoral USA, una coproducción de Bloomberg Línea y Bloomberg News. Soy Jimena Tolama y me acompaña en la conducción Carlos Manuel Rodríguez. En las próximas 48 horas, el mundo estará atento al desenlace de lo que ha sido una contienda muy cerrada entre Donald Trump y Kamala Harris, tanto que ni siquiera se espera un resultado a tempranas horas de la noche de este martes 5 de noviembre. Ambos intentan ganar esa última milla en los 7 estados péndulo, especialmente los que aún no se definen. En compañía de Andrei Roman, fundador y CEO de Atlas Intel, una de las encuestadoras reconocidas entre las más precisas de las elecciones presidenciales de 2020, vamos a saber qué es lo que han revelado los datos hasta el momento, el comportamiento de los indecisos, los ocultos, dónde va a estar el voto decisivo para finalmente conocer quién se queda con la Casa Blanca. Muy bien, Andrei, gracias por formar parte de esta conversación en ya un momento súper determinante para saber quién se va a quedar con la Casa Blanca. Sabemos que una encuesta no define una elección y lo que se muestra hasta el día de hoy lo complica aún más porque si vemos las gráficas y cómo están los colores pintados en las barras, pues los márgenes de diferencia son mínimos. ¿Qué es lo que está siendo revelador esta vez desde tu perspectiva, Andrei, y que dé una idea sobre hacia dónde finalmente puede inclinarse la balanza? Muchas gracias por la oportunidad, Jimena. Muchas gracias, Carlos. Un gran gusto estar aquí en su programa. Mira, Jimena, lo que me parece muy interesante en este ciclo electoral es que, de hecho, mirando las encuestas a nivel nacional, Trump debería estar con una ventaja mucho más contundente, mucho más robusta en los estados competitivos. La mayoría de las encuestas muestra un desempeño arriba de la media histórica de Trump a nivel nacional. Nuestra encuesta muestra Trump 2-3 puntos a frente de Kamala Harris. Las encuestas de New York Times, Siena College es una de las encuestadoras más precisas en ciclos anteriores. También muestran un escenario muy cerrado pensando en el National Popular Vote, o sea, el voto de todos los ciudadanos americanos registrados para votar. Si analizar esto con datos históricos y suponer que el padrón histórico se mantiene, esto debería significar una victoria de Trump básicamente en todos los estados competitivos, ¿cierto? Si fuéramos simplemente a aplicar la media histórica de este resultado a nivel nacional en Pensilvania, Georgia, Arizona, los estados que realmente definen la aritmética del colegio electoral, Trump básicamente debería estar electo con mucha facilidad. Lo que es interesante, Jimena, es que no es así. O sea, en los estados que realmente importan, mismo con Trump mucho más fuerte a nivel nacional que antes, que en ciclos anteriores, lo que tenemos ahora son resultados bastante imprevisibles en los estados más importantes. Entonces, por ejemplo, miramos a Michigan, a Wisconsin, a Pennsylvania, a Carolina del Norte, ¿no? En estos estados todos, todavía es bastante difícil decir que Trump va a ganar la elección por una margen confortable. Esto significa que en los estados más sólidos para los demócratas, que son también los estados más populosos, por ejemplo, California o Nueva York, Trump está muy arriba de su desempeño anterior. Pero son estados que no hacen la diferencia, porque no importa si Trump sube 10 puntos en California o si sube 10 puntos en Nueva York, porque mismo así, con un resultado muy bueno, todavía pierde la elección en estos estados. Esto impacta la media nacional de su votación, pero no impacta la atribución de electores en el colegio electoral. De mi punto de vista, esta es la tendencia más sorprendente. O sea, hay tendencias que son muy localizadas. Una cosa es lo que sucede en California y Nueva York.
Otra cosa es lo que sucede en Wisconsin, otra cosa es lo que sucede en Arizona. Por lo menos hasta estos días, hasta estos últimos días, en nuestras encuestas esto se quedó bastante claro. Trump tiene una ventaja bastante chica, pero muy relevante en términos estructurales a nivel nacional. Pero esto todavía no se puede traducir con plena certeza en una victoria de la elección. Andrei, vamos a hacer un zoom in precisamente en esos estados cruciales o pendulares, como se les llama. Estaba leyendo en un artículo de Fighter EA que el margen de error histórico de las encuestas para estos estados, hicieron una revisión específicamente para estos estados más cerrados, es cercano a 4%. Entonces, pues claramente uno se pregunta, cuando está viendo que las diferencias en varios de estos estados es de medio punto porcentual o empate, entonces, ¿de qué tanto nos puede servir si de todas maneras las encuestas pueden estar cargadas hacia un lado o hasta el otro por más de 3%? Carlos, en nuestro caso, en Atlas Intel, yo me alegro tener en nuestra empresa una trayectoria de bastante éxito en las últimas elecciones en los Estados Unidos, tanto en las elecciones presidenciales del 2020 y en los midterms del 2022. En 2020 Atlas tuvo el mejor desempeño a nivel nacional y en los estados una media de error de apenas 2 puntos porcentuales, entonces menos que estos 4 puntos. Y esto también fue en el contexto del peor ciclo electoral para la industria americana de encuestas en 4 décadas. O sea, fuimos la mejor encuestadora en la peor elección para las encuestadoras. Y con esto, entonces, tengo esperanza de que más una vez este año también tendremos resultados precisos. Por esto que pienso que sí hace la diferencia. Si Atlas dice que, por ejemplo, en Pensilvania Trump está arriba 2 puntos versus que Kamala estaría arriba 2 puntos. Hace bastante diferencia de mi punto de vista y debería hacer bastante diferencia sobre nuestra lectura de qué puede suceder en este estado y sobre lo que esto implica sobre la probabilidad de que Trump versus Kamala gane la elección. Viendo precisamente los estados de los sondeos de Atlas Intel, juzgando por ese mapa electoral, entonces para ustedes quizás lo más determinante termine siendo del lado de la costa oeste, ¿no? Es Nevada y Arizona donde todavía no está claro quién lleva la delantera, si es que en efecto un Trump se lleva a Pensilvania como ustedes proyectan y del lado de Kamala Harris se llevará a Carolina del Norte, que quizás no es donde está la media de las encuestas, pero que ustedes están notando esas tendencias. Las grandes sorpresas para nosotros hasta ahora son Nevada y Carolina del Norte. En el caso de Nevada es un estado estructuralmente más progresista que ha votado en elecciones pasadas por el candidato demócrata o por la candidatura demócrata. Y Carolina del Norte es el opuesto. Es un estado que tradicionalmente votó con los republicanos. Trump ganó este estado en los últimos 2 ciclos y ahora lo que tenemos en Carolina del Norte es una distancia muy reducida entre los dos adversarios. Entonces, ¿por qué es que esto sucede en Nevada versus Carolina del Norte? Me parece que en el caso de Carolina del Norte hay 2 cosas. Primero, es un estado republicano, pero la tendencia estructural es que se quede más progresista. O sea, mismo con los republicanos ganando elección después de elección en Carolina del Norte, cada ciclo el margen de victoria de los republicanos está cayendo por cuenta, de mi punto de vista, de efectos estructurales. Gente que viene desde fuera del estado, porque es un estado bastante dinámico desde el punto de vista económico, entonces hay un crecimiento poblacional con gente de fuera y entonces estas personas que son más móviles de punto de vista socioeconómico, que tienen entonces un nivel socioeconómico arriba de la media,
tienden a tener un perfil más progresista y con esto inflan un poco los números de los demócratas en el estado. Otro punto importante sobre Carolina del Norte es la importancia de la contienda para la gobernatura, donde hay un escándalo muy grande afectando el candidato republicano. Es un candidato negro, pero que, por ejemplo, alegremente se refirió a sí mismo como un nazi negro. Imaginan entonces el contexto de esta contienda. Hay una diferencia hoy en día en la media de las encuestas y también en nuestra encuesta de más o menos 15 puntos de diferencia entre el candidato demócrata y el candidato republicano para la gobernatura de Carolina del Norte. Tradicionalmente, los americanos dicen que no existen reverse coattails. ¿Qué es esto? Que las contiendas menos importantes o para cargos más abajo no deberían impactar la contienda más importante, que en el caso sería la contienda presidencial. Pero la diferencia en Carolina del Norte entre estos candidatos es tan grande y el escándalo me parece que fue tan chocante para la sociedad que de hecho esto deja un impacto sobre esta contienda. En Nevada es un poco diferente porque hay una transición, hay 22% de voto latino, por esto que me parece importante comentar, Jimena, como nuestra audiencia también es más latinoamericana. Nevada tiene una población donde el voto de los latinos es quizás uno de los más relevantes en todo el país. Son más o menos 20% del electorado de Nevada que son latinos. Y todas las encuestas apuntaban hasta ahora que el voto latino se está cada vez más migrando o hay una transformación política, cultural, donde los latinos votan cada vez más con Trump y con los republicanos. Igual esto también sucede con los negros. Pero por cuenta de este tamaño tan grande, esto quizás entonces puede cambiar quién gana o quién pierde en Nevada. Y por eso también que es muy interesante comentar lo siguiente. Esta tendencia en Nevada, tan relacionada al voto de los latinos, ahora está un poco incierta por cuenta del último acontecimiento con las declaraciones de un comediante en un comité. Sí. La famosa isla de la basura que básicamente creó un escándalo gigantesco para los republicanos. Y puede ser entonces que en el caso de Nevada, por ejemplo, por cuenta de esto, los republicanos que iban a ganar el estado ahora lo pueden perder. Es tan cerrada esta elección en algunos estados que este tipo de cosa en los últimos días de la elección tiene una importancia bastante grande y puede hacer la diferencia. Sin duda, y hay otro tipo de voto también al que hay que prestar mucha atención y creo que estarás de acuerdo conmigo, Andrei, el voto oculto, los shy voters. Hemos visto que en la campaña de Kamala Harris, que se apuesta a que hay bastantes republicanos o quizá mujeres republicanas que no simpatizan tanto con el candidato rival, con Donald Trump, pero que aún así no lo admitirían en una encuesta. Sin embargo, según tenemos entendido, en las últimas dos elecciones pareciera que fue Trump quien realmente se llevó a esos shy voters, esos votantes ocultos. La pregunta es qué tanto se han recalibrado las encuestas para detectar a esos votos ocultos y, en tu opinión, ¿quién tiene más posibilidades esta vez de recibir esos votos que lo que muestran los sondeos? Bueno, en nuestro caso, Atlas Intel es una empresa que está completamente especializada en una recolecta digital de datos. O sea, todos nuestros encuestados participan de nuestras encuestas sin cualquier tipo de intermediación humana. No hay un entrevistador, no hay una entrevista en la calle o por teléfono
donde esta interacción entre la persona que responde y quien está haciendo el estudio podría de alguna manera dejar el encuestado tímido o de alguna manera incorporar un efecto de try-voter, ¿no? Me parece que en muchos casos antes esto explica, de hecho, diferencias entre estimativas de encuestas Atlas y estimativas de encuestas con otro método, sea encuestas presenciales o encuestas vía teléfono, donde hay este impacto de la interacción humana. Y entonces esta es una buena noticia para nosotros. Siempre cuando hay esta duda sobre el potencial impacto de algo así, pues no es esto que nos preocupa. Hay muchas otras cuestiones en el contexto de encuestas digitales que son difíciles de calibrar, ¿no? Por ejemplo, el fato de que las tasas de respuesta son tan bajas, que algunos de los electores son mucho más movilizados para responder, igual son más movilizados para votar, también son más movilizados para responder las encuestas. Hay un poll fatigue, podemos decir, en un estado chico, como por ejemplo Wisconsin. Imagínate que hay centenas de estudios a lo largo de un año, muchas empresas llegando, empresas americanas y desde fuera, todos preguntando a los mismos electores, ¿y ahora quién vas a votar? Y las personas evidentemente cansan y no quieren más responder las encuestas. Y con esto la calidad metodológica de los estudios puede sufrir bastante. Entonces, estas son cuestiones que de hecho nos preocupan. Para nosotros, por lo menos, esta cuestión del elector, del votante tímido, no es un problema tan grande. Pero puedo decirte que sí, yo pienso que en ciclos anteriores sistemáticamente había un percentual de electores que tenía una cierta resistencia a declarar su voto. Y no es solamente electores de Trump. Esto, por ejemplo, también sucede bastante con electores negros que no declaran el voto y generalmente hasta ahora siempre llegan y votan para los demócratas. Pero es una decisión que de cierta manera solamente se concretiza al final. Llegan y entregan el voto, pero no es algo que un percentual bastante grande, casi 10% del electorado de African American en los Estados Unidos no lo declara. Y muchas veces por cuenta de esto en estados como por ejemplo Carolina del Sur, principalmente en elecciones primarias, hay errores grandes en las encuestas por cuenta de esto también. Ahora volteemos la mirada a otro grupo de votantes que se lleva mucho la atención, que son los indecisos. En tu opinión, Andre, ¿qué porcentaje verdaderamente a estas alturas de la contienda es un votante indeciso y no un indeciso que realmente ni va a votar? Porque muchas veces los analistas se confunden entre indeciso, independiente, swing voter o pendular. De todos estos grupos, ¿tú cuál crees que podría ser más determinante? En mi opinión, hay muy pocos indecisos ahora, pero hay una cierta diferencia de la movilización de salir para votar o interesarse en la elección el suficiente para votar. Y hay ciertos grupos demográficos, por ejemplo, que en nuestros estudios responden la encuesta con una probabilidad menor de que deberían por su tamaño en la población. Entonces, por ejemplo, lo que veo en nuestros estudios, mujeres jóvenes tienden a responder la encuesta con una frecuencia mucho menor que la media. Y esto puede implicar quizás un desinterés un poco mayor que otros grupos demográficos por la elección, lo que es mala noticia evidentemente para los demócratas. Si el turnout entre mujeres jóvenes cae, entonces evidentemente esto afecta el desempeño de Kamala Harris. Otro tipo de elector, los African Americans, el voto negro, que es tan importante. Es difícil después de una vida toda votando por los demócratas ahora hacer el cambio y votar por Trump.
pero puedes decidir no votar. Los electores Arab Americans por ejemplo, Michigan, ¿no? Hay toda la cuestión de la guerra en Gaza y la política de Israel, la política militar de Israel en relación a los palestinos. Esto afecta bastante la militancia de izquierda en las universidades. Hay muchas demostraciones, protestas contra Kamala Harris en todos sus eventos de campaña. Esto puede también desmovilizar una parte del voto joven, tanto en la cuestión de militancia para hacer campaña, la movilización de grassroots, que es tan importante tradicionalmente para los demócratas, que el turn out the vote. Quien hace esto en los Estados Unidos históricamente son los jóvenes. Y entonces también en términos de salir para votar, los jóvenes son uno de los grupos que se movilizan de manera más volátil y más difícil en estas elecciones. Entonces, mi impresión es que no es tanto una cuestión de indecisión, porque por cuenta de la polarización política, casi todos los americanos rechazan más a uno o al otro. O sea, puede ser que no te encanta tanto a Trump, pero rechazas más a Kamala, o viceversa. Entonces la indecisión es muy, muy reducida. Pero la cuestión que me parece más importante para definir el resultado de esta elección es la cuestión de movilización relativa. Cuán movilizado estás para defender su opción y votar por su opción. En un sistema que no tiene que tiene voto facultativo, como en los Estados Unidos, donde tradicionalmente hay una volatilidad muy grande en términos del percentual que efectivamente vota, esto hace una diferencia muy grande. Y en los datos que tenemos hasta ahora del early voting, es visible que los republicanos están mucho más movilizados para votar más temprano. Esto es aparentemente coincide con la lectura de que será un buen ciclo para los republicanos. Pero puede también ser que simplemente los demócratas en este ciclo van a salir para votar después y que este voto temprano de los republicanos simplemente canibaliza el voto del día de la votación. O sea, son los mismos votantes que en vez de votar en Election Day ya votaron y no tienen más la posibilidad de votar porque solamente votas una vez. Entonces yo diría que todas estas complejidades sobre el sistema americano, que tienes tantas maneras de votar, puedes votar por correo, puedes votar temprano o después. Esto es muy, muy complejo, porque, por ejemplo, muchos ya votaron, pero hay noticiario muy impactante, como por ejemplo el de Puerto Rico. La noticia de Puerto Rico es muy impactante para los latinos. Y entonces, ¿qué sucede ahora? Quizás algunos de los latinos que no iban a votar, porque no estaban tan movilizados por la campaña de Kamala Harris, ahora deciden, ahora sí voy a votar. Y si esto es 20% del electorado de Pensilvania, y son unos 300,000 electores disculpa, si esto es 20% del electorado de Nevada, y si esto representa más unos 300,000 electores en Pensilvania, pues quién sabe, si Pensilvania estaba muy cerrada, ahora quizás esto puede significar una victoria para Kamala Harris por cuenta de este evento de última hora. Era justo lo que te iba a preguntar, Andrei, porque eventos como estos pues pueden evidenciar lo que es la volatilidad de cierto grupo de votantes, ¿no? En este caso, el voto latino que bien mencionabas, y quisiera ligar también esta pregunta a también lo que estás observando en dos estados clave, ¿no? Bueno, Nevada, Arizona, que están indecisos todavía, pero también está Carolina del Norte, en donde depende de cómo se están pintando de colores esos estados, ¿no? Pero si regresamos a esta parte de que un evento así puede cambiarlo todo y se da esta volatilidad en muchos casos de votantes que puedan saltar de un gobierno a otro en cada oportunidad que tenga o en cada decepción que venga a partir de lo que se dice en los rallies de campaña, se puede estar viendo entonces ahora pues una nueva tendencia para Estados Unidos, o sea, que ya se vuelva la nueva norma en Estados Unidos, especialmente con los latinoamericanos, con el voto latino.
Algo que es aparente no solamente en los Estados Unidos, pero en todas las grandes democracias, es que el voto es cada vez más instable, volátil, impredecible y definido de última hora. Hay olas de votación evidentes que pueden cambiarlo todo. Yo vi esto en algunas elecciones latinoamericanas recientes. En Colombia, por ejemplo, en la última elección presidencial, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. En el caso de Argentina con Milei, muy semejante. En el caso de Chile, con José Antonio Cast en la primera vuelta, muy semejante. Entonces, eh, hay un cierto impacto de cambios, me parece, culturales por cuenta de la adopción de nuevas tecnologías. Esta cuestión de la viralización de contenidos en las redes sociales hace con que las personas cada vez más, me parece, que responden a estímulos sobre política de la misma manera que responden a un video viral en TikTok o Instagram. O sea, hay un cambio muy fuerte en términos de volatilidad en elecciones. Y por cuenta del sistema americano, que tiene estos swing states, estos estados péndulo, con siempre márgenes tan chicas, tan reducidas para definir el resultado, esto básicamente es un multiplicador de la volatilidad, ¿no? Porque si fuera simplemente sumar todos los votos a nivel nacional, es más difícil cambiarlo todo, pero cuando tienes estado por estado estas diferencias chicas y cada uno es más difícil de entender, y cuando no necesariamente el vencedor de la elección necesita tener la mayoría de los votos a nivel nacional, esto se queda entonces mucho más complicado. Quisiera concluir, Andrei, con la participación de los votantes. ¿Qué pueden decirnos las encuestas sobre la efectividad del trabajo que ya está ocurriendo? Porque como tú bien señalabas antes, ya están yendo personas a votar o enviando su voto por correo, y estas son personas a las que les han estado coqueteando las campañas por meses, por meses. Entonces, ¿cómo podemos saber si estos esfuerzos son efectivos, si aseguran una participación alta para X o Y partido? Como había dicho Carlos, en este ciclo hay una clara diferencia entre demócratas y republicanos. Los republicanos decidieron votar más temprano y los demócratas no. Entonces, en el padrón de early voting, esto es claro. Los republicanos ahora están mucho arriba en comparación a su media histórica, los demócratas abajo, pero mismo así, en la cultura de votación en los Estados Unidos, los demócratas todavía tienen más del early vote, del voto temprano. Al final de esto todo, mi impresión es que no vamos a tener una participación mayor que en la elección anterior. Me parece que vamos a tener una participación un poco abajo. Esto por cuenta de los demócratas que me parece que están más desmovilizados en este ciclo, y de esta idea de que quizás parte de esta movilización republicana canibaliza el voto que llega después, en el día de la votación. Si esto es cierto, sabremos en la próxima semana. Si esto es cierto, puede entonces decir que los que no votaron de esta vez, porque no se interesaron tanto, porque tienen un cierto desinterés o, vamos a decir, desilusión con la política, con los dos partidos, con los dos candidatos, con la situación del país, con el hecho de que no confían tanto de que uno o el otro irá realmente a resolver los problemas, de que uno o el otro realmente se importa con gente como yo, con la persona común. Esto entonces puede ser lo que define a la elección entre una victoria de Kamala o de Trump. Esta es mi... Ese martes por la noche, ¿qué dato vas a estar siguiendo? ¿Qué condado vas a estar monitoreando para saber por dónde va? Todos. Tendremos que entender cada estado.
con los mayores estados son los más importantes. Entonces, Pensilvania, súper importante. Carolina del Norte, súper importante. Georgia, súper importante. Más o menos en esta orden. Pienso que en algunos estados tenemos una convicción de que el resultado quizás ya está definido. En Arizona, por ejemplo, pienso que los republicanos van a ganar Arizona, ¿no? En los otros es mucho más difícil de entender lo que va a suceder, pero yo miraría a Pensilvania primeramente. Porque si Trump gana en Pensilvania con Arizona, básicamente es muy difícil que perca la elección. Andrei Román, CEO de Atlas Intel, muchas gracias. Creo que ya tenemos suficientes datos para poder llegar más que bien informados a lo que será pues el cierre de un ciclo electoral que fue muy grande, no solo en lo que se ha vivido en Estados Unidos, pero también en otros países a lo largo del año. Entonces, bueno, culminamos con el más importante de todos. Creo que por parte de Sorbo Electoral USA haber cerrado con esta conversación que tiene que ver con las encuestas es más que relevante para poder saber qué es lo que va a pasar la noche del martes. Muchas gracias por acompañarnos.